Hoy día, ¿viste lo que pasó, por ejemplo, con los republicanos en Estados Unidos? Lo que pasa con la derecha en Chile, lo que pasa en Inglaterra también con personas que se dicen representantes Claro, de Boris todo, Johnson de. también. Sí, claro, y ves que esto está completamente permeado por los programas de subversión ideológica, el adoctrinamiento y todo esto. Entonces, ya nadie sabe a estas alturas para quién trabaja. Y el problema es que mucha de esta gente se transforma en repetidores de estas ideas que no saben de dónde vienen. Así es. Y ese es un gran problema. Entonces tú les preguntas un poco, pero ojo, tú sabes lo que estás diciendo, y esto a mí me ha pasado con gente que se supone que es de derecha, y podríamos definirlos como de derecha dura, y tienen lleno su cabeza de ideas progres, como decías tú, con estos memes estalinistas que no saben de dónde vienen, pero sin embargo los repiten. El flujo de información o la data, que es lo que alimenta todos estos sistemas de toma de decisiones, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial, si se encontraran con barreras legales, es decir, si cada país mantuviera su sistema legal, su propia Ujú. constitución, sus propias leyes, sus propias costumbres, es decir, donde tuvieses, hablando en términos de Naciones Unidas, 193 países, son más de 220, pero 220 territorios, cada uno con su propia legislación, sus propias tradiciones, sus propias regulaciones, esta globalización sería un infierno. Ujú. Por eso que venimos aquí estandarizándolo absolutamente todo con estos paquetes de políticas públicas y estos paquetes legislativos que ya no emanan de las tecnocracias nacionales, sino que de los burócratas supranacionales. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Y ahí vemos las reformas de las constituciones en los diferentes países o abiertamente la abolición de algunas constituciones para salir con quién sabe los procesos en Chile, lo que se está amenazando ahora en Perú, en los Estados Unidos con las reformas ahora que está haciendo Biden, sobre todo en la Corte Suprema, donde pretende expandir el número de jueces, es decir, la destrucción total de los contrapesos que antes permitían un equilibrio democrático en el sentido de democracia entendido en el pasado. Cuando tú estandarizas todos estos sistemas institucionales, lo que permites es el flujo muy sencillo, muy fácil, muy rápido de toda esta data, de toda esta información, de lo que sean también activos Ujú. financieros. Esta estandarización es necesaria. Esta estandarización no sería posible sin la digitalización y toca directamente con lo que tú dices. La abolición del Estado-Nación es un proceso real, está ocurriendo hoy. Los representantes políticos que, por ejemplo, se tienen en Argentina, con Fernández a la cabeza, los que tenemos en Perú, cada país, el que tenga, en realidad son operadores, ni siquiera políticos, o sea, ya son operadores administrativos de este proceso, porque hasta esos representantes políticos ya no tienen el poder, por lo menos en Occidente, que antes tenían. Para que haya un pueblo tiene que haber una cierta identidad. Y estamos viendo que en este momento las identidades están todas licuadas, que no hay tanto identidades, por ejemplo, vinculadas a la nación, como sí las hay vinculadas al género, por ejemplo. Este desempleo que se está generando, desde mi perspectiva, creo que la compartes, no es un desempleo espontáneo, esto ha sido deliberado. Lo que se está tratando de hacer es destruir las bases productivas tradicionales sobre las cuales se estructuraba el capitalismo basado en activos físicos. Eso es lo que yo toco brevemente en mi artículo de Pandemonium, ¿no? Pero cuando hablas, por ejemplo, de los factores de producción y dices, ok, ¿cuáles eran los factores de producción desde la primera revolución industrial hasta el momento? Decías capital, donde podías tener la maquinaria y la infraestructura, podrías tener los activos, el dinero, etcétera. Hablas de tierra, que es la propiedad del terreno físico donde tú estás poniendo algo, y el Mm, trabajo, labor, ¿no? O sea, la mano de obra. Esos serían los sí. tres factores de producción. Hay autores que han incluido el emprendedurismo como un factor de producción, otros han incluido la tecnología. Quedémonos con estos tres: capital, tierra y trabajo. Es algo que planteé en una conversación que tuve con Eric Camerat hace poco, en el cual mencionaba esta idea de que ahora la digitalización también está llevando al cambio, a la digitalización de este modelo económico digital, en el cual estos factores de producción físicos ya no son tan importantes tampoco. Porque No. ahora, por ejemplo, te pones a pensar en los grandes conglomerados corporativos del siglo XX. Ponte a pensar en General Electric, en General Motors, en Boeing, en todas estas grandes empresas, en Disney, ¿no? O sea, de todos los ámbitos, donde tenían que hacer una inversión muy, muy fuerte
en activos físicos. Tenían que hacer sus parques, sus fábricas, los almacenes, contratar un montón de gente para que trabajara, las cadenas logísticas. Eran realmente mamuts corporativos. Y tenías empresas como estas transnacionales de alcance global, que tenían capitalizaciones de mercado brutales, ¿no? Estás hablando de 150.000, 200.000, 250.000 millones de dólares, más que muchos países, los PBI de muchos países, incluso combinados, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tienes empresas que han digitalizado todo. ¿Qué significa esto? Con mucho menor inversión en activos físicos, pónganse a pensar, por ejemplo, en Facebook o en Twitter o en, no sé, pues en Microsoft, tienes estas estructuras digitales. Facebook tiene menos de 20.000 trabajadores. Imagínate, pero el valor de mercado de Facebook es 2-3 veces más grande que estos gigantes tecnológicos de los cuales te hablaba. Entonces, lo que estás viendo es una reducción del trabajo, o sea, de la variable trabajo física del ser humano a través de la automatización, mediante chatbots, mediante algoritmos, estás viendo un encogimiento muy severo de la fuerza laboral, a la vez una enorme concentración de poder económico y obviamente las capitalizaciones de mercado que van logrando estas empresas. Estamos yendo también hacia un modelo digital en lo económico. Y esto tiene y lo quiero atar a lo político, a lo que tú estabas haciendo. ¿Quiénes son, por lo menos en Occidente, esto ya lo hemos hablado, vamos a decir, los mecenas, los principales propietarios o diseñadores o ingenieros de esta infraestructura digital? En Occidente ya no son los estados-nación, son gigantes corporativos tecnológicos, Big Tech. ¿No? Si estás digitalizando el mundo, lo que quieres es interconectarlo, quieres globalizarlo. Es la materialización del proceso, del proyecto globalista. Esta, ¿no?, integración a través de esta digitalización. La estandarización suena un poco a sociedad de masas, ¿no? Ahora, fíjate que lo curioso, yo creo que hoy estamos en una sociedad, en una sociedad posmasificada, diría. ¿Por qué? Porque seguimos masificados, pero estamos masificados en la diversidad. No es una casualidad que el discurso dominante tenga un significante privilegiado, o sea, su eslogan privilegiado o su palabra favorita sea diversidad, porque lo que encubre esa supuesta diversidad es la completa estandarización de los grupos humanos. Están estandarizando en la diversidad lo que antes era diverso hacia afuera y estandarizado hacia adentro. O sea, la nación es estandarizada en el sentido de habla una misma lengua, tiene una misma visión de la historia, tiene un mismo pasado, se proyecta un mismo futuro, hay símbolos nacionales que se comparten, en un sentido fuerte, además hay una religión que predomina en la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una unidad cultural muy fuerte. Ahora lo que están haciendo es reventar esas unidades culturales en el nombre de la diversidad para dejarnos a todos estandarizados bajo los mismos símbolos culturales.